Se fueron cayendo y los adornos. Abajo sí se ve. Algunos apartamentos de abajo sí se dice ve. 71 apartamentos. Encima de la furnia, los habaneros le decían el hueco. Sí, así por ahí. Se hizo con el objetivo de cortar camino. Claro, rellenar ese hueco, ¿tú sabes cuánto costaría? Me imagino. Hicieron el edificio. ¿Y por qué hablan de un lugar tenebroso y embrujado? No te puedo decir. ¿Usted qué tiempo lleva viviendo aquí? Yo tengo 62 y nací aquí. Pero no sé por qué le dirán eso. Porque bueno, tiene muchas entradas. A ver, mira, eso sí lo dicen la gente. Sí. Para allá abajo, del lado allá, hay un solar. Sí. Son una pila de apartamentos que no pertenecen al arco. Ahí había una puerta, lo que con el tiempo la gente lo quitó. Y la gente de abajo, en vez de entrar por el 19, entran por aquí también. Ya. Y eso de abajo sí es muy, esa parte para allá atrás es húmeda y es no sé qué. Y también dice la gente, y es verdad, cuando alguien aquí lo querían, la policía lo venía buscando, lo mismo me imagino que antes de la revolución que ahora. Se la gente escondía se aquí. mete por ahí abajo, por esos abajo. huecos, y ¿quién los encuentra? Porque ya salen por ahí para el otro lado. Bueno, está bien, gracias, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, amigos. Nos encontramos en pleno Vedado y estamos en uno de esos lugares ocultos, pero que existen, una zona llamada como el Hueco, y ya escucharon ustedes al inicio como una inquilina de este edificio llamado Edificio Arco nos estuvo comentando algo sobre la historia de este impresionante lugar. Impresionante realmente, fíjense que les voy a mostrar aquí. Les voy a mostrar, fíjense. Para allá tenemos la famosa avenida de 23. Bien, fíjense, usted va bajando 23 por 21. Miren aquí, para que vean que no les miento. Y cuando usted viene bajando, se encuentra entonces con esto que tenemos aquí. O sea, como que ya la calle se corta la calle en este lugar. Y obligado, para poder llegar al otro extremo, hay que coger por este, vamos a llamarle puente, por este pasillo que se encuentra alrededor de este famoso edificio. Edificio Arcos. Y me decía la vecina, mírenlo allí, me decía la vecina que de los años 1920, mírenlo ahí, Edificio Arcos, déjenme mostrarles, miren. Y miren entonces ustedes el famoso hueco. Yo estuve conversando con ella porque siempre me gusta constatar qué se cuenta, qué se dice con los protagonistas verdaderos del lugar. Bueno, se avanza por acá, se avanza por aquí. Eso lo hacen muchas personas a diario. Estamos avanzando. Vamos a ver desde aquí cómo se ve. Miren allí. Mírenlo allí. Miren los famosos túneles. O refugios, fueron refugios que se hicieron. Dicen que este túnel se conecta con el Hospital Calixto García y con el Palacio de los Matrimonios de 25. Y se sigue avanzando por acá. ¿Ve? Por aquí se baja. Déjenme mostrarles. Están observando, ¿verdad? Por aquí se baja. Y entonces ya te comunica con lo que supuestamente sería la calle en caso de existir. Mírenlo ustedes ahí. Entonces, esta zona es conocida así, como el Hueco. ¿Ya? Me comenta la señora que estuvimos conversando con ella al inicio, que siempre fue un edificio barato. Se alquilaban sobre todo muchos estudiantes. Y bueno, ese dato importante que también quizás el nombre del Hueco, aparte de la furnia que aquí existe, se deba precisamente a que muchas personas cogían esto como lugar de escondite de la policía.
Mírenlo ahí. Me pareció curioso. Estoy tras las partes ocultas de nuestra Habana en lo que vamos saliendo del tema de la pandemia y podemos encontrar otras historias en el resto del país, pero por el momento seguimos buscando historias aquí mismo, en nuestra Habana, que guarda muchas de las que no se ha contado. Están observando ustedes. Vamos a bajar. Vamos a bajar para verlo. Mírenlos aquí. Y ahora sí estamos aquí abajo. Miren. Miren cómo las personas. Y estos son esos túneles. Mírenlo ahí. Me decía la señora que esto se inunda también cuando hay mucha lluvia. Y esta es la zona conocida como El Hueco. Díganme qué les ha parecido el video, si les ha gustado esta curiosidad. Yo encantado de poderles enseñar esta parte de la historia de nuestra Habana. Por ahí es que se transita, miren, por ahí. Dígame qué tal le ha parecido. Espero les haya gustado. Este es un videito entre semanas. Ustedes siempre me están escribiendo, Juanca, uno semanal no. Sigue con las directas que no son directas, pero es directa porque no se edita. Bueno, ahí lo tienen. Ahí lo tienen, familia. Nada, espero les haya gustado, lo hayan disfrutado. Que esa es siempre la intención. Esta es mi experiencia desde El Hueco, pleno Vedado. Los quiero, nos vemos. Vámonos con Juanca.